Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, en una jornada, en una semana, en un mes que va a estar concentrada la discusión en tema de pensiones, en el tercer retiro, tercer retiro ya del 10% de las AFP, un tema que avanza en el Congreso. Obviamente está la posibilidad de que el gobierno recurra al TC para frenar posiblemente este tercer retiro, pero está todo en la discusión, los efectos que tiene esto en las pensiones, el alivio también para millones de chilenos en lo que tiene que ver con una crisis económica, cómo esto cambia la discusión macro del tema previsional en nuestro país. Lo vamos a conversar, lo vamos a profundizar con el economista Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República, académico de la Universidad de Santiago. Hernán, bienvenido a Mirada Económica, un amigo de la casa aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, parece. Muy agitado. Te veo ahí permanentemente en... Hay que estar ahí, siempre al pie del cañón. Hernán, lo hemos conversado muchas veces, no solamente en el canal, en otros medios. El efecto que tiene el tercer retiro está claro, que como política pública se recoge en el Congreso, que no es una política pública que nadie quisiera, pero para muchos hay un tema de necesidad, hay medidas que han llegado tarde. ¿Cómo ves tú esto, el efecto en la discusión, y lo conversamos hace un rato con nuestro periodista Kevin Felgueras en el Congreso, la discusión macro, esto en la reforma de pensiones? ¿Cuánto afecta todos estos retiros? A ver, tenemos que ser claros que para un cotizante normal, o sea, que tiene una densidad de cotizaciones aceptable, que efectivamente tiene un capital que le va a permitir autofinanciar su pensión, efectivamente se ha retirado el 10% dos veces ya y va a retirar una tercera vez el 10%, prácticamente su capital se reduciría en un 30%. Y eso proyectado hasta la edad de jubilar, dependiendo cuál lejos o cuál tan cerca. Pero alguien que esté en la medianía, o sea que le queden entre menos de 20 años por delante, va a tener un deterioro de aproximadamente un 30% en su pensión. Y eso es lo que te decía, ¿cómo cambia al final la discusión de la reforma? Después entramos un poco al detalle de lo que es el tercer retiro y lo que significa, pero yo te mencionaba el tema de la reforma, porque se han postulado en el Congreso, por ejemplo, han diputados que han propuesto devolver estos tres retiros, que se aprueba obviamente el tercer retiro con el monto que eso significa. Y también otra idea que se ha propuesto incluso desde las mismas AFP, que es una pensión básica universal, que cambien todos los parámetros de la discusión de pensiones. ¿Tú ves que es posible, por ejemplo, devolver los dineros de los fondos previsionales que se han sacado y a la vez hablar o pagar una pensión básica universal? ¿Tiene espalda el Estado para eso? No, indudablemente que la cantidad de recursos que se han retirado ya van 35.000 en los dos primeros retiros, y si se aprueba el tercero vamos a estar probablemente en los 45.000, 46.000 millones de dólares a retirar. Es una cantidad importante de recursos que el fisco no va a estar en condiciones de devolver como una suma de capital. Ya. Pero sí va a tener que devolverlo en términos de hacerse cargo de las pensiones y obviamente probablemente tener que generar un reforzamiento de lo que es el modelo del APS, el aporte previsional solidario, que compense en alguna medida esas diferenciales. En términos de flujo y enmarcado dentro de un modelo de pensiones reorganizado y reestructurado, eso podría ser completamente factible. Yo creo que la forma de devolución, hay que olvidarse de que estas platas vuelvan hacia la AFP, porque obviamente desde el punto de vista de los designios de la oposición, no está en su cabeza volver a reforzar un sistema como el que tenemos. Y esto no puede, por ejemplo, lo que yo te preguntaba un poco al inicio, el devolver los dineros, claro, tú lo mencionas, se da a devolver de otra forma, por ejemplo, con una pensión básica universal, pero sumar ambos conceptos, una pensión básica universal y que en paralelo, en un largo plazo, se devuelvan estos tres retiros, ¿es algo posible? Pensando en 20, 30 años es muy difícil. Es difícil porque hay otras prioridades que también emergen. Tenemos necesidades de salud, tenemos necesidades de educación, tenemos que obviamente reforzar fuertemente la infraestructura. Tenemos un retraso grande en lo que es infraestructura digital y lo hemos visto con la pandemia. Ha sido una triste realidad que hemos evidenciado en que gran parte de los escolares tienen grandes problemas para conectarse porque obviamente no tienen acceso a las redes digitales. Entonces, el país tiene que, obviamente, asentar las bases también para recuperar capacidad de crecimiento y eso requiere esfuerzo fiscal. Por lo tanto, lo más razonable es que esto se devuelva vía flujo y vía la reforma que se estructure para el modelo de pensiones. A ver, Hernán, en este escenario, los parámetros actuales que se está discutiendo la reforma de pensiones, este aumento de 6%, más allá si tiene que ir a un fondo individual, si tiene que ir a un fondo 3 y 3, si tiene que ir a un fondo solidario, esos parámetros, ese 6% de aumento,
con 2 retiros, con 3 retiros. Hace un tiempo lo conversamos con David Bravo, quien encabezó la Comisión Bravo de reforma al sistema, que propuso reforma al sistema de pensiones en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ese 6%, ¿queda corto? No, es un avance, probablemente desde el punto de vista de la no definición de una tasa de reemplazo, es lo que nos falta en la ecuación. O sea, todos los países que han forjado buenos sistemas de pensiones tienen en la cabeza una tasa de reemplazo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ya dejo de estar activo en el mercado laboral, efectivamente, ¿cuál va a ser el nivel de ingreso con el cual voy a mantener mi estatus en los años que me queden por delante? Y en ese sentido, los países abordan que una tasa razonable mínima es de un 70% como tasa de reemplazo. Y los países que tienen buenos sistemas previsionales están en torno al 80% y los que tienen excelentes están en el 85%. Y nosotros, bueno, la triste realidad es que rajuñamos el 50%. En el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres la situación es mucho peor porque rajuñamos el 35%. Entonces, obviamente que tenemos que hacer una reingeniería global y yo creo que al margen del aporte que hagan los empleadores, va a tener que haber un efecto sobre las arcas fiscales, en las cuales obviamente va a tener que financiarse algún nivel de pensión básica ciudadana, porque recordemos, tenemos un 30% de informalidad en el mercado laboral y tenemos una gran cantidad de mujeres que nunca han cotizado y que aunque entrasen ahora al mercado laboral, no les van a dar los años como para juntar los requisitos y pensionarse con una pensión autofinanciada. Sí, yo te citaba, Hernán, la conversación hace un tiempo aquí también en Mirada Económica con David Bravo, y él decía que el 16% recién serviría para recuperar lo que teníamos en la previa al primer y segundo retiro. Recién en esa instancia eso permitiría, o sea, que se requeriría, incluso en su minuto las AFP dijeron, aunque aumentara un 20%, más allá si ese 10% adicional vaya donde vaya. Él pensaba que recién, y por eso te preguntaba antes, recién con un 16% se podría recuperar lo que se sacó. Claro, lo que pasa es que él se queda estancado en un sistema de capitalización individual, siguiendo con el mismo sistema de la AFP. Ahora, si el 6% va a un sistema más bien colectivo y en algún momento también se estructura un sistema más de reparto, o vamos con un sistema de capitalización colectiva donde efectivamente puedo hacer subsidios cruzados, la situación cambia. Y obviamente yo puedo generar una desviación de recursos hacia los sectores que estén más postergados, que tengan más problemas desde el punto de vista de financiar un componente de su pensión. Claramente, una discusión que da para largo. Entremos en materia de este tercer retiro, Hernán. A ver, ¿cómo ves tú esta posibilidad o cómo se estuvo en su minuto comparando, equilibrando un tercer retiro o fondo de cesantía? ¿Cómo ves tú esas dos posibilidades? A ver, yo la veo desde el punto de vista de la propuesta que la hizo Joaquín Lavín, bastante ingeniosa y astuta desde el punto de vista de que es neutral desde el punto de vista de los trabajadores, porque son ahorros de los trabajadores que están en un lado o están en otro. Como ya el fondo de la AFP se ha utilizado en 2 retiros, entonces se propone un tercero y el botín en este caso en las cuentas individuales donde están acumuladas ahorros también de los trabajadores. O sea, las 2 medidas son igual de malas porque lo que están haciendo es sustituyendo el esfuerzo fiscal que se debería haber hecho con un IFE que hubiese sido mucho más universal y sin letras chicas y mucho más fácil de la gente de tramitar el proceso y juntarse con los dineros. Sin duda que los retiros del 10% de la AFP han sido exitosos, muy bien valorados por la ciudadanía porque no tienen letras chicas y a los 10 días prácticamente se están juntando con sus recursos. ¿Pero tú crees que en algún minuto, y uno, esto se lo ha preguntado, cuántos parlamentarios, y todo uno se los pregunta y miran un poco al horizonte? Si es que el gobierno en el mejor escenario quizás para la ciudadanía se hubiera abierto, por ejemplo, a hablar de una renta básica universal de aquí a 3 meses, de 500.000 pesos, por ejemplo, como el bono clase media, y uno le pregunta a los parlamentarios, esa idea, si es que lo hubiera propuesto en el caso hipotético la moneda, ¿hubiera frenado un 10%, tú crees? Yo creo que sí, porque si sumamos 500.000 pesos por 3 meses te da 1,5 millones y el promedio de lo que se ha retirado en el primer 10% y en el segundo 10% andamos de ese orden. 1,5 millones es lo que ha retirado en promedio cada uno de los afiliados de la AFP. Y por lo tanto un bono de esas características y con esa cobertura tan amplia y de fácil acceso, obviamente no estaríamos en este trance, ni habríamos estado en los 2 anteriores. Sí. Tú fuiste tesorero general de la República, la espalda financiera del Estado.
¿Dan para cubrir, por ejemplo, una renta básica universal por 3 meses? Recordemos la propuesta de la moneda que tiene que ver con el bono clase media, con el IFE y otras medidas. Eran 6.000 millones de dólares que se sumaban, de acuerdo a lo que señaló el presidente Piñera, a los 12.000 millones anunciados el año pasado, en total 18.000. Pero me quedo con esos 6.000 millones de las últimas medidas anunciadas. ¿Tú crees que esa renta básica universal supera esos 6.000 millones? ¿Es abordable por el Estado hoy día? Es completamente abordable. El nivel de deuda que tenemos es uno de los más bajos de Latinoamérica y dentro de la OCDE también estamos muy por debajo y tenemos todavía los fondos soberanos. Entonces la deuda neta es aún más baja. O sea, recursos hay. Y esos recursos, este es el momento en el cual hay que utilizarlos. Indudablemente, lo que está detrás de la reticencia del gobierno de entrar en una situación de incrementar agresivamente el déficit y por esa vía colocar más deuda pública interna o externa, tiene que ver con que a futuro se hace inevitable entonces una reforma tributaria con una reingeniería mucho mayor y con un objetivo de recaudación que no va a ser el 3% del PIB, sino que va a ser fácilmente el 5% del PIB. Entonces yo creo que esa es la discusión de trasfondo y esa es la reticencia que tiene el gobierno a de una vez por todas hacer una política fiscal en momentos de crisis que esté a la altura de las circunstancias. Porque hablamos durante cuántos años de las vacas gordas, de las vacas flacas, de que la vaca cuando engordaba obviamente había que dejarla bien gordita para momentos como este. Y uno piensa, ¿qué momento, Hernán Frigolet, más atingente, más duro para la economía, más duro para el país, ni hablar en el tema sanitario, que esta coyuntura? Y ahí es cuando desde el mismo oficialismo se ha dicho que el gobierno ha sido demasiado cauteloso, de poco audaz, demasiado ortodoxo, ¿crees tú? Sí, yo creo que efectivamente la obsesión por mantener un déficit que no fuera de 2 dígitos del PIB, yo creo que le jugó una mala pasada primero a Larraín, segundo Briones tampoco fue capaz de ir mucho más allá y obviamente todos estos bonos que fueron con letras chicas y que finalmente llegaron con suerte a un 40-45% de la población que lo necesitaba, están obviamente en la memoria de la gente y obviamente por eso el apoyo transversal ciudadano. No he escuchado a ninguna persona que haya entrevistado que esté en desacuerdo con el retiro del 10%. Y ojo, todos tienen conciencia que esto impacta en sus pensiones, pero tienen también fe de que los gobiernos futuros van a tener que asumir esa responsabilidad, porque obviamente no es justo que todos los trabajadores se hayan visto descapitalizados. No solamente los AFP, sino que también aquellos que han tenido que usar sus cuentas individuales en el fondo de cesantía para financiar la ley de protección del empleo. Entonces, yo creo que es una justicia social que se va a tener que remediar en el futuro y esa es una carga que van a tener que asumir los gobiernos que vengan, independiente del color que tengan. Obviamente, la oposición va a tener que asumir con mayor presteza esa responsabilidad. Hernán, no sé si tú has hecho el ejercicio, vuelvo un poco a lo que te preguntaba antes, si lo vemos en los números. Yo te mencionaba un poco las últimas medidas que anunció el presidente Piñera, que fueron aprobadas por el Congreso, del bono clase media, el IFE y todas las otras medidas de ayuda a la población. Te mencionaba los 6.000 millones. Esa misma renta básica universal que tanto se ha repetido, incluso se ha recogido desde sectores del oficialismo. ¿Es más cara o es del mismo nivel o es más barata incluso que esos 6.000 millones? Yo creo que deben andar del orden de los 8.000 millones si financiamos 500.000 pesos universales por 3 meses. Y eso no era implicar ningún problema desde el punto de vista de financiamiento. De hecho, las condiciones financieras siguen siendo bastante ventajosas. Las tasas de interés, tanto internas como en el exterior, están relativamente bajas y colocar deuda en este momento podría ser todavía un buen negocio desde el punto de vista del financiamiento. O sea, Chile es un buen de alguna forma, cliente para, entre comillas, la banca internacional en estas condiciones para endeudarse. Siguen siendo las tasas bajas. Por supuesto que habría sido mucho mejor cuando Briones era ministro de Hacienda. Las tasas de interés ahí están en el suelo. Era prácticamente un costo financiero totalmente despreciable. Y nuestro rating está totalmente razonable y el sobrecargo que hubiésemos tenido habría sido mínimo. Y era una mejor condición que ahora. Las tasas han ido subiendo en los mercados internacionales a la medida que se van recuperando las economías, sobre todo la norteamericana. Pero bueno, todavía sigue siendo un buen momento.
Por lo tanto, no se pueden esgrimir excusas acá del impacto que esto tendría en las finanzas públicas. Es totalmente abordarlo en el corto plazo, seguiríamos teniendo una deuda totalmente financiable, el costo en términos de intereses no va a tener grandes repercusiones en términos de sacrificio del gasto en el presupuesto, y lo que sí, obviamente, condiciona con mayor razón un nivel de esa magnitud de endeudamiento, de repensar la carga tributaria con que tenemos que administrar este país a futuro. Hernán Frigolet, te pido que te mantengas en conexión con Mirada Económica. Vamos a ir a la pausa en el programa, pero antes de ir a la pausa, atención a los emprendedores del Tesorero General de la República, Hernán Frigolet, hoy académico también de la USACH. Hernán, lo habíamos conversado en la primera parte del programa, todas las medidas que son necesarias, como por ejemplo empezar a conversar de una pensión básica universal, de lo que se va a necesitar el aporte del fisco para, obviamente, la próxima reforma a pensiones. Y ahí está la conversación sobre cómo se financia esto, de dónde se va a sacar el dinero. Y obviamente ahí se conversa sobre una reforma tributaria, se está hablando del impuesto a los superricos, se está hablando sobre subir el impuesto a las empresas o las exenciones tributarias. De esas tres ideas, ¿cuál te hace más sentido a ti? ¿O las tres? Todas. ¿Las tres? ¿Las tres puertas? Todas anteriores. Indudablemente que hay que diversificar los esfuerzos. Y vamos a tener que probablemente hacer una reingeniería en términos de donde tenemos un gran rezago, que los impuestos personales recaudan muy poco en Chile. Estamos bien en términos de impuestos corporativos, pero estamos bastante mal en términos de impuestos a las personas. En ese punto, perdón Hernán, perdona que te interrumpa, porque hace un par de días conversamos acá con Joseph Ramos y era de la idea de que personas que hoy día no pagan impuestos por impuesto a la renta, por su sueldo, creo que hoy día están más o menos en 600.000 pesos, 580.000 pesos el quiebre, que de ahí para arriba se paga impuesto a la renta. Él decía que sí, hay muchas personas que hoy día no pagan impuestos o pagan muy bajo. Por ejemplo, él ponía la idea, él decía, si una persona gana 1 millón de pesos al año, paga 140.000 pesos, 1 millón de pesos mensual, paga 140.000 pesos al año en impuesto a la renta. ¿Debiese subirse en ese tramo? ¿Debiese subirse los tramos más de arriba? ¿Por dónde atacar el impuesto a la renta? Te lo pregunto a ti. Mira, con la mala distribución del ingreso que tenemos y la concentración económica que cada vez está peor, yo creo que la propuesta de Ramos es como para 10 años más. Ya. Una vez que efectivamente tengamos un avance sustantivo en términos de una mejor distribución del ingreso. Por hoy siempre le hemos quitado el bulto a tratar de que efectivamente en la parte más alta de la distribución hay una contribución acorde con los niveles de ingresos que se están teniendo en esa parte. Y por eso yo creo que en ese caso la secretaria norteamericana del Tesoro nos ha dado una gran ayuda, porque ellos van a subir el impuesto corporativo de 21 a 28% y ellos tienen un sistema que es completamente desintegrado. Por lo tanto, nuestro 27% de sistema semi-integrado, yo creo que estamos listos como para efectivamente avanzar hacia una desintegración total. Y eso de por sí ya nos generaría una mejor recaudación en términos de impuestos personales. Y por lo demás tenemos que revisar todo lo que son las tasas marginales, porque estamos con una tasa marginal que en el contexto de los países de la OCDE es bastante baja. La podríamos ajustar porque el ministro Briones hizo un ajuste al 40%, pero finalmente nadie la paga porque también ese 40% tiene una letra chica. Entonces tenemos que eliminar las letras chicas. Y por otro lado, las exenciones ya no resisten más. La comisión evaluó que la mayor parte de las exenciones ya cumplieron su cometido y no se justifica que sigan manteniéndose. Por lo tanto, las exenciones no son sustituto de ningún esfuerzo. ¿Qué tipo de exenciones tú dirías que son las que se pueden hoy día eliminar? ¿Todas las que están discutiendo o alguna prioridad tú pondrías arriba de la mesa? Mira, hay algunas que son políticamente más complicadas. Otras que ya no se justifican. El 107 a la ganancia capital en la compra y venta de acciones no tiene ningún sentido que se mantenga si ya tenemos un mercado de capitales que no va a crecer más de lo que es, porque obviamente la concentración económica impide que tenga más acceso a que haya una mayor cantidad de empresas que estén cotizando en bolsa y por lo tanto no vamos a tener más diversificación. Por lo tanto, mantener esa subvención a los que también más ganan, que son los que están transando permanente en bolsa, no tiene mucho sentido. Otra tiene que ver con los fondos de inversión privados, que de una vez por todas tributen en primera categoría como cualquier otra empresa, porque ellos están en un sector de intermediación financiera y obviamente también ahí tenemos grandes patrimonios que están bien concentrados en ese tipo de fondos de inversión. Y con eso estaríamos recaudando aproximadamente entre las dos cosas. Yo apostaría que estamos en torno a los 600 millones de dólares anuales, lo cual es una situación que ya no podemos sostener.
Hernán, ¿cuál de las exenciones tú mencionabas al principio, en la primera parte de la respuesta, tú ves difícil que se puedan eliminar, que se pueda volver a cobrar desde ese ítem? Es que se puede volver a cobrar. Por ponerte una, el IVA a la educación privada. Ya. ¿Sí? Puede ser difícil, aunque no se justifica, porque obviamente dentro de la matrícula no es más allá del 10% de los escolares en el sistema, y eso obviamente estamos hablando nuevamente del 10% de mayores ingresos del país, entonces estarían en condiciones de solventar el IVA. ¿Y el Si diésel? lo estamos solventando en muchas otras cosas y todos los estratos de ingresos están soportando un IVA del 19% en toda la canasta de consumo que tienen. Porque en ese rubro no lo aplicaríamos. Pero te digo que es más difícil de aplicarlo en términos políticos. Necesitamos mayor madurez y obviamente tener claro cuál va a ser la reinyección que se haría de esos recursos. ¿Y el diésel? El diésel yo creo que hay que mirarlo, no es una exención propiamente tal, porque recordemos que el diseño de ese impuesto se hizo específicamente para que lo pagaran los que usan las carreteras. Ahora, si vamos a reestructurar el impuesto y que lo hacemos 100% ambiental, bueno, tendrán que pagarlo todo. ¿Y por qué? Porque hay un poder contaminante. Por lo tanto, todos los que usen ese combustible, en la minería, la agricultura, en la generación eléctrica, tendrían que pagar un impuesto compensando por el daño que hacen desde el punto de vista medioambiental. Y el famoso impuesto, y el famoso impuesto a los súper ricos, perdón, Hernán, porque la propuesta por lo menos que ha presentado y que se discute, la diputada Camila Vallejo hablaba de 2,5%, son las fortunas sobre 22 millones de dólares. Hemos visto la experiencia en Argentina, no es lo mismo, pero es muy parecido, que recaudó muy poquito, un 2% de lo que se esperaba. Para ti, ¿es una idea eficiente, efectiva? Porque aquí lo que se le critica a ese impuesto no es a quien se cobra mayoritariamente, sino que si es que es eficiente realmente al cobrar, si es que se puede calcular, por ejemplo, ese patrimonio con facilidad. Mira, hay varias que rasgas de vestidura en términos de que podría ser muy difícil. ¿Ya? Pero tenemos, en los impuestos normales, tenemos un 25% de evasión. Y después de 4 años en que se declaró en el gobierno de Bachelet una lucha bastante dura para bajar la evasión, la bajamos al 20%. Y hoy hemos vuelto nuevamente al 23%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un impuesto como todos los impuestos en Chile que va a tener dificultades desde el punto de vista de hacer la recaudación. Tal vez es un impuesto que en esta ocasión, al ser por una vez y no teniendo una administración tributaria que tenga toda la información sobre la mesa y que esté con un proceso en el cual ha aprendido y obviamente entra una integración mucho mayor con las administraciones tributarias internacionales para pesquisar la cantidad de capitales chilenos que están en el exterior y tener por esa vía una buena herramienta de fiscalización y un buen equipo que esté en condiciones de verificar las declaraciones de patrimonio que hagan los contribuyentes, obviamente puede recaudar menos. Pero hay un aprendizaje, si hay voluntad política en términos de las herramientas en términos del Servicio de Impuestos Internos estén disponibles, eso obviamente va a permitir que la base sobre la cual se aplique el impuesto vaya creciendo y obviamente un impuesto que se va a fortalecer. Entonces, en ese sentido, yo creo que mientras mantengamos los niveles de evasión que hay hoy en Chile, en el IVA y en la renta, se justifica aplicar un impuesto, pero sobre la lógica permanente, un impuesto a los altos patrimonios y patrimonios netos. Y habría que ver las tasas en términos de cuáles son las tasas razonables para que efectivamente esa voluntad de pagar y de contribuir para refinanciar al Estado de Chile y poder por esa vía también darle una aceleración al gasto en infraestructura que podría hacer el Estado, como lo está haciendo Estados Unidos. Yo creo que el impuesto tiene perfecta cabida en la nueva estructura futura tributaria que se pueda dar el país. O sea, de todas formas, Hernán, y tal como lo ha recomendado el FMI, la OCDE, la misma ONU, el director de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, aquí se necesita, y no puntualmente en el caso chileno, a nivel mundial se recomienda una reforma tributaria o que los ricos o las personas, las mayores fortunas, paguen más. ¿Esa discusión tú crees que ya está instalada y no se va a retroceder? Yo creo que está instalada y es una buena coyuntura la que se está dando, porque si todos los países avanzan en ese sentido, va a haber más disposición a colaborar entre administraciones tributarias para que los flujos de información permitan hacer una fiscalización mucho mayor. Y yo creo que se viene un tiempo mucho más duro para los paraísos fiscales. En ese sentido, yo creo que en Chile también vamos a tener que ser bastante más duros en términos de hacer una pesquisa bien clara de que los paraísos fiscales son ilegales para la legislación tributaria chilena.
Hernán Frigolet, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, con Mirada Económica, lo decía al principio, un amigo de la casa, muchas veces te hemos tenido acá, ahora a la distancia vía Zoom, un gran abrazo, a cuidarse y muchas gracias por este espacio, Hernán. En eso estamos, Andrés, nos estamos cuidando. Cuídate mucho, chao, chao. Muy bien. De esta forma vamos cerrando Mirada Económica. Como siempre nos puede escribir @Mirada Económica, preguntas, sugerencias, críticas, invitados para las otras semanas. Ahí tiene nuestro Twitter. Sigan la sintonía de nuestro canal de noticias 24 horas. Que le vaya bien. Mirada Económica.